y entonces me voy por ese otro camino. Y se hace por la naturaleza del hombre tan complicado que de repente todo es mi propio camino. Me siento cómodo solamente cuando estoy haciendo lo que yo quiero, y eso significa que Dios no tiene velas en este entierro, como decimos los hispanos. Y el asunto llega a un extremo de ser una rebelión expresa, como nos dice el Salmo 2, que los reyes de la tierra conspiran contra el Señor y contra su ungido. La esencia de pecado es eso, es rechazo a Dios, es yo hacerlo todo, como decía la canción, a mi manera, y no querer las cuerdas que Dios nos pone alrededor para mantenernos en un carril, no querer ser gobernados por Dios, no querer que Dios nos dé mandamientos para regular nuestras vidas. El día de hoy vamos a entrar a otro nivel de conocimiento de la palabra pecado. Vamos a un perfil más funcional. ¿Qué quiero decir más funcional? Es tratar de ver cómo se ve, cómo opera, cómo es esa naturaleza, cómo me doy cuenta a nivel cotidiano de la realidad de pecado. Entonces, para eso le voy a pedir que me acompañen pidiendo a Dios que nos alumbre en este día. Señor, pedimos tu bendición, pedimos que nos aclare tus caminos, tus pensamientos y tu corazón. Queremos caminar bajo tu luz, bajo tu amparo y bajo tu bendición. Sé con nosotros mientras escudriñamos tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Voy a usar un texto de la Escritura como introducción y como conclusión de la porción del tema de hoy. Romanos capítulo 6 y versículos 12 y 13 dice que yo cogí el material en inglés, y si ustedes me disculpan, ya lo había puesto en español y vine y lo cambié. Ok. Dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumento de justicia. Fíjense cómo dice, no permitan que el pecado reine en su cuerpo. Es importante que entiendan la dinámica de lo que el pecado significa para nosotros los seres humanos. No obedezcan a sus malos deseos. Hay unos deseos que son motivados por el pecado. Entonces, en ese sentido, vamos a entrar en el tema para ir quitándole la cobertura, lo que tapa el concepto, y ir viéndole la cara al pecado en la cruda realidad. Para ello vamos a entrar al Nuevo Testamento y vamos a primeramente a ver las dos palabras que se usan para hablar de pecado. En el original del griego, la principal palabra se llama amartía, aunque las dos palabras provienen de una misma raíz. En ese sentido, son similares, son palabras relacionadas. Entonces, amartía, literalmente, oiga lo que significa la palabra amartía, que es la que se usa para traducirse a pecado en español. Amartía significa fallar o errar al blanco. ¿Cómo es eso? Bueno, significa que si ponemos un blanco allí, usted sabe ese blanco que tiene muchos círculos para uno darle en el mismo medio. Cuando usted tira y nunca le da al medio, usted está fallando. Y eso es lo que significa la palabra original que se usa literalmente hablando para señalar el pecado. Entonces, aunque
significa literalmente fallar o errar al blanco, en realidad se usa como un principio o fuente de acción o un elemento interno que genera nuestras obras. ¿Entienden eso? Es, ¿qué me hace a mí moverme? Por ejemplo, esta computadora que está aquí tiene una cosa que se llama sistema operativo, que nos ayuda a los de afuera a comunicarnos con el aparato por dentro. ¿Ves? Tiene todas las reglas. Pero ese sistema operativo le dice a estos pedazos de goma y de metal qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que tienen que enseñar cuando se le da una instrucción. El sistema operativo es que hace que funcione la computadora. El pecado viene siendo como ese sistema operativo. ¿Por qué? Porque es como una regla adentro de uno que hace que uno mueva los miembros de su cuerpo. Es lo que maneja nuestros deseos. Nos pone a desear esto ahora y nos pone a desear aquello ahorita. En Romanos capítulo 3 dice, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? Porque está haciendo una comparación entre judíos y gentiles, que son los que no son judíos. Pero dice, de ninguna manera ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están como bajo pecado. Todo el mundo está como bajo pecado. En otras palabras, bajo la influencia del pecado, bajo el gobierno del pecado, bajo el sistema operativo del pecado. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. O sea, ninguno está manejándose bajo el sistema operativo de la justicia de Dios, sino del pecado. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios, todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Todo eso significa la realidad del pecado. Así luce la realidad del pecado. ¿Cómo luce? Bueno, no hay justo, ni siquiera uno, o sea, una gente que siempre se porte bien. No hay nadie que entienda esta época más que nunca. Usted vive preguntándose, pero ¿y cómo va a ser que hagan eso? ¿Cómo va a ser que digan eso? ¿Cómo va a ser que estemos viviendo cosas como las que estamos viviendo? ¿Por qué? Porque el pecado está gobernando y el pecado causa que perdamos el entendimiento. Nadie que busque a Dios. ¿Cuántos asientos vacíos hay alrededor nuestros? ¿Cuántos? ¿Por qué? Porque buscar a Dios es algo pasado de moda y eso es allá afuera le dicen, no, eso es un cuento, el pastor te está esperando ahí para que tú entres, habla la cartera y te la sacude para quitarte el dinero. Entonces, esa es la realidad del pecado. Un principio o fuente de acción. ¿Qué me provoca que yo vaya o que yo me quede? ¿Qué me provoca que yo compre o deje de comprar? ¿Qué me provoca que vaya y pelee con aquel o haga la guerra con este otro? Es un principio que está dentro de nosotros que nos motiva y nos mueve, y ese es el pecado. Lo primero que tenemos que entender de esa palabra es que todos estamos bajo pecado. Ese asunto no afecta simplemente a los que están en la cárcel, no a los que están en los centros de prostíbulo. Afecta hasta al pastor que le está predicando hoy. Y más para arriba o más para abajo, donde quiera que vaya, nos afecta a todos. No hay un solo justo, ni siquiera uno. Nuestras acciones no son buenas porque hay injusticia en nuestro corazón y esa injusticia es la que nos mueve. ¿Entienden eso? Esa injusticia es lo que me hace pelear con este, hacerle trampa a aquel, mentirle a aquel, tomar la mujer de este otro. El pecado es como un germen que tenemos dentro y nos manipula. Nos dice, tú quieres esto, tú quieres esto, tú quieres esto, salta y cógelo. Uno se siente,
Uno no oye la forma como yo lo estoy, pero uno siente esa sed, uno siente esa hambre, uno siente ese impulso, esa ansiedad para hacer cosas que no convienen. Y dice en ese sentido que todos estamos bajo esos efectos. Todos estamos bajo el efecto del pecado. Asimismo, esa misma palabra de la que estamos hablando, amartía, que es la que se traduce al español como pecado, en el uso que se ve en la palabra, es un principio o poder que gobierna. Y en ese sentido, se habla de pecado como algo que nos esclaviza. ¿Ustedes saben lo que es la figura de un esclavo? Gracias a Dios no hay tanta esclavitud, por lo menos visible en estos tiempos. Pero cuando se habla de la realidad de un esclavo, se habla de la realidad de alguien que no tenía derecho de nada. El que tenía derecho sobre él era su dueño. Y en ese sentido hay mucha gente que está viviendo esclavizado por el pecado. No defienden ni a su esposa, ni a su esposo, ni a sus propios hijos, ni a su madre, ni a su abuelo, porque el pecado es el que manda. El pecado nos domina, el pecado nos gobierna. Por eso habla de la palabra en Romanos 6, dice que nuestra vieja naturaleza fue crucificada para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo, ¿qué? Esclavos del pecado. El asunto del pecado, ese germen que uno tiene adentro, uno piensa, no, que bueno, a lo mejor si me gusta lo cojo, pero si no me gusta lo dejo. ¿O no? Cuando el pecado gobierna, Él es rey. Él es el jefe. Y no te deja ni pensarlo. Tú caminas. Tú caminas. Yo tengo más de 60 años de vida y te lo puedo testificar. Muy bien. Entonces, es un principio que gobierna de manera tal que te esclaviza, te manipula y Él coge el control, no importa lo que son tus verdaderos intereses. Y nos afecta de manera tal que hay un punto importante de nuestra realidad que ese pecado afecta. ¿Y sabes cuál es? Es el área de la fe. El pecado nos manipula de manera tal que nos hace incrédulos. O nos hace hacer todas las preguntas sabidas y por haber que nosotros ni siquiera entendemos lo que estamos preguntando. En Hebreos capítulo 3 dice el escritor, mirad hermanos, y esta versión Reina Valera del 60, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Corazón malo de incredulidad. ¿Y cómo rayos llegamos nosotros a tener un corazón incrédulo? Oigan lo que dice. Verso 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Ves cómo es la cosa? El pecado nos engaña. Cuando ustedes ven la conversación que Eva tuvo con aquella serpiente maligna en el huerto del Edén, Eva le dijo, no, lo que conviene es esto. La serpiente dijo, ¿qué va? Eso no es así. Dios dijo eso. No, ese Dios no te quiso decir la verdad, porque el día que tú te lleves de mí, tú vas a ser como Dios. ¿Recuerdan esa conversación? En Génesis capítulo 3. Y realmente, ¿saben? La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si el diablo quiere destruir nuestras vidas y quiere que no tengamos relación con Dios, ¿qué es lo que él quiere eliminar de mi vida? No es mi brazo, no es el carro, no es la casa. Él quiere quitarme la fe, porque la fe es lo extremadamente necesario para que yo me acerque a Dios. ¿Entienden eso?
Por eso hay muchas historias ahí por la calle y te hablan de ciencia, ciencia que ellos mismos no han probado ni comprobado. Ciencia que llega a paredes en la que ellos miran y se echan para atrás y no le ven el fin. Entonces quiere decir que por tener fe es que usted no cree en la ciencia. Sí creemos en la ciencia. Cuando la ciencia obedece el método científico. ¿Cuál es el método científico? Que una cosa se dice que se comprueba con la ciencia cuando usted puede agarrarlo, llevarlo al laboratorio, hacerle unas cuantas pruebas y después que usted ve los resultados, usted dice, está aprobado. Eso es la ciencia dice esto. Ellos no han podido probar de dónde nacimos nosotros. ¿Cuál fue el primer vientre que nos trajo a la vida? Oh, dicen que una explosión. Right. ¿Usted sabe cuántas células hay en un ojo humano? Y acomodar cientos de miles o millones de células para que hagan una función de que yo lo estoy viendo a todos ustedes y ustedes me ven a mí tan buen mozo como soy. Ah, eso no se hace por casualidad. Usted me excusa. Este aparatico es menos complejo que mi ojo. Y ninguno de ustedes creen que eso salió en un chuflay, que un animal, un ave, estornudó y salió eso. Ninguno de nosotros lo cree. Mucho menos que hubo una explosión de algo que usted no sabe qué era ni de dónde salió. Y científicamente hablando, usted no puede hablar de algo que no existía para que existiera, creara algo. Una cosa que no existe. En otras palabras, la ciencia nunca ha dicho que algo sale de la nada. Tan sencillo como eso. Entonces, ¿de dónde salimos nosotros? Si nos llevamos de la ciencia, de la lógica de la ciencia, alguien tuvo que crearnos porque de la nada no pudimos salir. Amén. Vamos a seguir. El pecado trata. El efecto del pecado afecta nuestra credulidad. Y por eso usted ve el tipo de discusión y de dinámica que está ocurriendo en la calle. La segunda palabra, esa palabra ocurre más de 170 veces en el Nuevo Testamento. Para pecado, traducida como pecado, iniquidad, transgresión. Pero esta solamente aparece 4 veces y esta solamente se le percibe una realidad que denota un acto de desobediencia a la ley divina, amartema, según el teólogo Meyer Pittman. Esa que solamente ocurre 4 veces es cuando uno viola la ley que Dios ha establecido. En en Marcos capítulo 3 se habla de que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual, excepto quien blasfeme contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay una ley espiritual que te dice que no tendrá perdón jamás. Es culpable de un pecado eterno. Cuando violamos la ley hay un castigo. Y eso significa pecado. Si Dios establece algo y nosotros lo violamos, eso es pecar. Implica un incumplimiento de aquello que Dios ha establecido como norma de vida o como lo podemos decir de otra forma, es incumplir con la voluntad de Dios. Yo les he dicho que ciertamente yo he visto como la rebelión de nosotros los hombres llega a un extremo que yo he visto presentadores de televisión diciendo, ya estoy cansada de que me estén diciendo que la Biblia dice, a mí no me importa lo que diga la Biblia. A mí no me importa lo que diga Dios. Ok. Imagínense usted que un bebé de 3 años se para en el medio de la calle y la mamá lo está llamando, mijo, y él dice, a mí no me importa lo que te digas. Simple y sencillo como eso.
¿Usted se puede imaginar cuánto va a durar ese bebé vivo si la mamá no lo ayuda o el papá? Violar la ley de Dios. ¿Y sabes por qué hay ley? Porque cuando hay pecado, hay oscuridad, no entendemos la realidad como lo vimos anteriormente. Y en verdad, la ley, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. En Romanos 3, 19 dice, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ellas, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. En otras palabras, la ley vino para decir a los hombres, dejen de estar hablando disparates, esto es lo que Dios ha establecido. Verso 20, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las cosas que exige la ley. La ley no te va a justificar, aunque tú trates de cumplirla. Más bien, dice la palabra, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Y piénselo bien. Los 10 mandamientos dice, no adorarás ídolos. Entonces, cuando adoramos ídolos, tenemos conciencia de que estamos pecando, porque la ley nos ayudó. No adulterarás, no robarás. Ah, yo estaba robando, bueno, pero que él tiene mucho. Sí, pero la ley dice que cuando robas, aunque el otro tenga mucho, es una falta, es un error, es una falla. Estás dañando lo que Dios ha establecido. ¿Entienden eso? Entonces, en ese sentido, la ley de Dios, cuando la transgredimos, estamos pecando. La ley de Dios no nos salva, pero nos ayuda a tener conciencia de lo que a Dios le agrada. Amén. En ese sentido, cuando hablamos de pecar, si queremos buscar sinónimos o palabras que vienen a significar lo mismo en su aplicación, hablar de pecado es hablar de desobediencia, es hablar de cometer errores, es hablar de ser culpables, es hablar de iniquidad, de transgresión, es hablar de impiedad. ¿Estamos conociendo un poquito más el pecado? ¿O los estoy confundiendo? ¿No? Ok, gracias. Muchas veces cuando pensamos en la voluntad de Dios para nuestra vida, simplemente pensamos, oh, Dios es amor, Él nos ama tanto que no importa lo que yo haga, Él me va a salvar. Y en verdad es verdad que Dios nos ama muchísimo y todo lo que ha hecho lo demuestra, pero toda evasión de responsabilidad se traduce en transgresión. Eso significa pecado. Si yo estoy haciendo las cosas sin cuidado de lo que a Dios le agrada, cada vez que somos negligentes en el discernimiento y aplicación de los principios de Dios, estamos pecando. ¿Entienden eso? Fíjense cómo ocurre el pecado. Esto muchos lo llaman anatomía del pecado, como las diferentes partes del pecado. Hay una escritura en Santiago capítulo 1 que nos ayuda a entender cómo yo llego a pecar. Dichoso, dice del versículo 12, Santiago 1, el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Está hablando de qué? De ser tentado, está hablando de tener la opción de cometer cosas que nos causan mal. Que nadie, dice el verso 13, al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. O sea, claro, aquí está la cosa clara. Cuando yo peco, en nada Dios ayudó. Al contrario,
Cuando yo peco, yo saqué a Dios del juego. Tú no tienes nada que hacer aquí. Déjame a mí resolver esto. ¿Entienden eso? Entonces, el asunto de pecado y de tentación no diga que Dios me está probando, que Dios esto. No, 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 no. Dios no tienta a nadie. Dios no busca que tú caigas. Sí, Él nos prueba en muchos casos para que nosotros veamos la realidad de nuestro corazón. Pero eso no tiene nada que ver con que haya oportunidad de pecado. ¿De acuerdo? Entonces, Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario. Ahora mire la explicación de cómo se llega al pecado. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos, el germen que hemos estado hablando, el principio que nos hace movernos, que está dentro de nosotros, cuando cada uno es tentado, cuando sus propios malos deseos lo arrastran y los seducen. Es mi sistema operativo. Es la ley de los miembros de mi cuerpo que son dirigidos por ¿quién? Pecado, el gobernador regional. Pecado. Luego, cuando el deseo ha concebido, cuando yo dije me lo voy a dar porque me lo voy a dar, me lo voy a comer porque me lo voy a comer, cuando el pecado es concebido, perdón, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. ¡Pum! Ahí está la transgresión, aparece la desobediencia, aparece lo mal hecho, aparece una acción que me hace daño a mí y que le hace daño a mi prójimo. Mis malos deseos, yo los dejo que me arrastren y me seduzcan. A veces, nosotros nos cogemos penas a nosotros mismos. Ay, pero hay que darse un gustico en la vida para que uno está. Ajá. Así dice el diablo, es verdad, mi hijo, date un gustico, olvídate de eso. Por un momento te habla en puertorriqueño, tú sabes. Válgame, chito, tito. Mira para allá. Date ese gustito, nene. ¿Verdad? No. Esa es la realidad, la dinámica del pecado. Y en ese sentido, por ese texto vemos varias cosas. Número uno, Dios no tienta ni es tentado. El asunto de la dinámica del pecado, lo único que Dios hace es que se deja empujar de ti. Empujar de mí, que lo saco del medio. Le digo, no, Dios, espérate, siéntate allí tranquilo que yo voy a resolver este problema. Cada uno es tentado de sus propios malos deseos. ¿Sabe quién es que me tienta a mí? Yo. ¿Sabe quién que te tienta a ti? Tú. Es tu realidad la que determina el impulso para hacer lo que no conviene. Cuando nos dejamos arrastrar por nuestros deseos, se concibe el pecado. Por eso es que a través de todos los tiempos el diablo ha tratado de perfeccionar más y más la comunicación para bombardearnos con todas clases de malas ideas para que tú y yo seamos tentados, para que tú y yo inventemos un sistema de vida nuevo donde mis apetitos malos me gobiernen. Eso es la realidad del pecado. Pero el problema más serio con el asunto del pecado es que el pecado tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz un baby muy lindo. ¿Cómo se llama el baby? Muerte, perdición, daño, dolor, oscuridad, destrucción. Fíjense, así de manera encapsulada, porque aquí no tenemos 5 horas para discutir este tema. De manera encapsulada, miren algunas consecuencias funestas, serias, poderosas, dañinas del pecado.
En Romanos 1:21 dice que el hombre, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificó como Dios ni le dio gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, empezaron a hacer sus propios cálculos. ¿Y qué les pasó? Se les oscureció su insensato corazón. Cuando nos dejamos arrastrar por el pecado, se oscurece la mente. Dejamos de entender la realidad. ¿Ustedes entienden eso? ¿Ustedes entienden por qué quieren agarrar muchachitos de 10 años y cortarles sus genitales? ¿Por un capricho? ¿Por simple inocencia de juventud? Porque no es que el niño es malo. No entendemos cómo un adulto se presta para eso, pero sí, lo que dice la palabra es que se oscurece la forma de pensar. En Romanos capítulo 3:23 dice que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Sabe lo que significa privado? Es eso de que usted está tirando al blanco y nunca le va a dar. Y en este caso el blanco es alcanzar la gloria de Dios, una relación con Dios que sea gloriosa, una relación con Dios que me dé salvación, una relación con Dios que me dé seguridad, una relación con Dios que me dé eternidad. Pero por el pecado no alcanzo eso. Si me dejo gobernar por el pecado, me va a impedir que yo disfrute esa realidad. En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado últimamente es muerte, es destrucción, es perdición. En Isaías 59:2 dice que son las iniquidades de ustedes, los pecados de ustedes, los que hacen ¿qué? Los separan de Dios. Sí, ¿por qué el mundo anda por ahí diciendo, sí, si es verdad que Dios existe, enséñamelo? Parece que nunca han visto el océano, o una montaña, o la sonrisa de un niño, o la belleza de una flor. Parece que nunca la han visto. Como dice Romanos capítulo 1, porque lo que de Dios se conoce, lo conocen porque Dios se lo ha manifestado a través de la creación. No, nos paramos ahí como generales que sabemos todo y lo calculamos con una calculadorita de TikTok. Y decimos, no hay Dios. Eso es un cuento, eso es el pastor sacándole el dinero a todo el mundo. Las iniquidades de nosotros no nos dejan ver a Dios. Y Dios mismo por naturaleza dice, con pecado no hay negocio. No hay negocio. El pecado nos separa de Dios. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué pasó? ¿Recuerdan eso? Ellos vivían ¿a dónde? En un huerto que se le llamaba Edén, se le llamaba el paraíso, right? Todo estaba ahí. ¿Qué dijo Dios cuando ellos pecaron? Cojan su maletita y se me van. Y puso unos ángeles. Hay referencias bíblicas de dónde estaba el Edén. Habla de las confluencias de los ríos Tigris y Éufrates, por ahí, esos ríos por ahí que andan por ahí. Pero nadie lo encuentra. ¿Sabe por qué? Porque Dios dijo, cierren la puerta. Nuestro pecado nos separa de Dios. Y el diablo le dijo a Eva y a Adán, oh, no es verdad que ustedes se van a morir. Bueno, si hay algo seguro que todos tenemos es que vamos a pagar taxes y es que nos vamos a morir. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Y por último, entre las cosas que estoy mencionando, en Juan capítulo 5, el Señor Jesucristo dijo, no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz.
la voz de Dios, y saldrán de allí los que han hecho el bien, resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Esos juzgados ahí se puede cambiar la palabra y poner condenados, porque no es que le van a dar un chance. Si la sentencia está establecida, practicando el mal, ¡pum!, listo. Y en verdad, cuando la palabra dice no juzgue para que no sea juzgado, está diciendo no condenes para que no seas condenado con la misma vara. ¿Ven las consecuencias de lo que se llama pecado? De vivir bajo estos impulsos naturales. Yo he oído de mucha gente bonita, gente que son decentes, gente de familia y todo esto, decir, bueno, la Biblia es tan complicada que yo me llevo de lo que mi corazón me diga. Ya, los que están en la cárcel también hicieron lo que su corazón le dijo. Los abusadores que se salen con las suyas en las injusticias, ellos también están haciendo lo que su corazón les dice. Los terroristas de Boko Haram y de todas las cosas que existen, de ISIS y de Hamas y de todos los demás terroristas que tumbaron las Torres Gemelas aquí, también ellos su corazón le está diciendo. Hay terribles consecuencias para los que nos dejamos gobernar del pecado. Y un par de cositas más que debemos entender, y es que lo primero es que no vamos a pecar y después nos tapamos por ahí, y cuando me vienen a buscar a mí, yo digo, no, yo no me llamo Carlos, yo me llamo Jesús. Ese que se llama Carlos, llévense a ese gordito que está allí. ¿Verdad? No, la palabra dice, pueden estar seguros de que no escaparán de su pecado. En otras versiones dice, tu pecado te va a alcanzar. Yo vivo dejando mi obligación para mañana, para pasado mañana. Dios me dio dones, Dios me dio talento, Dios me dio habilidades, Dios me dio influencia sobre gente y yo no lo uso para que esa gente se salve. Y un día Dios me va a pedir cuentas por la sangre de esa gente. ¿Sabían eso? Van a Ezequiel capítulo 36 por ahí, ustedes van a ver lo que le pasa a los atalayas que no anuncian el peligro. Los vigilantes que Dios pone, y nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Y la otra cosa que quiero añadir sobre las consecuencias del pecado es que el pecado nos hace daño ¿a quién? ¿Usted cree que cada vez que yo peco en el cielo se le cae un pedacito? Se le mete una, ¿cómo se llama eso? Una termita por la ventana y empieza a comerle la casa a Dios. O alguien le estrella un huevo en una ventana a Dios. O a Dios le sale un callo. No, la verdad es que no. Alguien que se pudo equivocar en muchas cosas, pero hizo este razonamiento en el libro de Job. Dice, mira hacia el cielo y fíjate bien. Contempla las nubes en lo alto. ¿Ok? O sea, las nubes, para tú subir a las nubes, tú tienes que buscar un avión, una cosa que cuesta muchísimo y bueno, todo el mundo no puede hacer eso. Si pecas, ¿en qué afectas a Dios? ¿Han pensado eso? ¿Qué daño le hacemos a Dios? Si multiplicas tus faltas, ¿en qué lo dañarás? A lo mejor se le baja la bolsa de valores allá a Dios y se les caen los precios, qué sé yo, y quiebran las financieras del cielo. No, oiga lo que dice la palabra. Si actúas con justicia, ¿qué puedes darle? Oh, tampoco lo estoy ayudando.
¿qué le puedes dar tú a Dios? ¿Qué puedes recibir de parte tuya? Pregunta. Es un análisis sencillo de nuestra realidad. Y dice después, hagas el mal o hagas el bien, ¿a quién afecta? ¿Mm? A mí y a los de carne y hueso que son como yo. La versión Reina Valera dice, a ti y al hijo del hombre como tú. Si yo peco y robo, me hago daño a mí y te hago daño a ti que te cogí tu dinero por el que tú trabajaste. ¿Entienden eso? Así es la realidad del pecado. Entonces, mis hermanos, quizás usted está diciéndome, usted me diga, bueno, pastor, ok. Oh, vemos toda esta mecánica y vemos cómo el pecado se mueve y cómo las cosas caminan y que dejan de caminar, pero nosotros nos decimos que pecado es adulterar y matar y todas esas cosas. Y yo te voy a decir, sí. El pecado no es realmente eso es la evidencia del pecado. Eso es el resultado del pecado. Esa es la obra del pecado, porque el pecado en esencia es el rechazo a Dios. Es la infracción de su ley. Es tomar malas decisiones con respecto a lo que Dios ha establecido. Pero en la palabra ustedes pueden ver cómo se mencionan mucho eso por cualquier sitio. O sea, yo creo que no le voy a dar ni un 10% de las cosas que se mencionan, pero en diferentes escrituras, como 1 Corintios 6, se está hablando de que los injustos no heredarán el reino de Dios, ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En Gálatas dice que las obras de la carne o del pecado son la idolatría, la inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y por ahí sigue la lista. En Efesios habla de cómo debemos dejar la vieja naturaleza y vivir una nueva vida, y por lo tanto dejen la mentira, hablen cada uno con su prójimo. Y eso es muy importante, porque déjeme decirle, el pecado que tenemos más cerca es es el hablar. Ese se va, y después que salió afuera, que usted dice, ay, se me fue. Y lo malo es que no hay cuchara que lo recoja. Después que dijimos lo que dijimos, ya no hay forma de recogerlo y echarlo para atrás. Ahí quedó. Y el daño que fue a causar, ahí está. No se puede borrar. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente. Eviten toda conversación obscena, para que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición. Abandonen amargura, ira, enojo, gritos, calumnia, toda malicia. Todo eso es pecado y muchas cosas más. Especialmente ahora que hay mucha tecnología. Todas las mentiras del internet. De la política, de los ministros que engañan y pervierten a niños y todo. ¿Entienden lo que es el pecado? Perdónenme, que yo sé que esto es una comida como no sé qué, como de rábano ¿cómo se llama? Esa hoja que, no, lo que es como de river, como hojita de río en inglés. Berro. Esto es una combinación como de rábano con berro, con lo más amargo que usted puede encontrar por ahí. Porque estamos hablando del pecado. Y es una cosa que está tan cerca de uno, y es una cosa de la que todos sabemos y conocemos, porque es parte
de la naturaleza caída del hombre. Hoy no le puedo decir cómo resolver el problema. No tenemos tiempo, ya se me acabó el tiempo, ya prediqué demasiado. ¿Ok? Simplemente les voy a recordar el texto que leímos hoy en Romanos 6, desde el verso 12. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Tenemos que hacer huelga. Tenemos que decir no a esos sentimientos que tenemos, a esas hambres y esos apetitos que sabemos que nos han hecho daño y le han hecho daño a otra persona. No, oigan lo que dice aquí, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de justicia. Ahí está. Si decimos vamos a hacer un operativo de limpieza, vamos a trabajar, queremos que ustedes vengan y ofrezcan sus brazos, sus piernas, sus palas, lo que tienen en la casa, su cuerpo, para cargar y meter en el dumpster y en el asunto de basura para quitar todo. Ahí usted ofrece sus miembros y hay algunos de ustedes que no pueden hacerlo en el aspecto físico porque ya tenían cierta edad. Yo me estoy acercando ahí, así que yo lo voy a usar de excusa para no hacerlo. Pero el Señor dice, en cuanto al pecado, no ofrezca tus manos, no ofrezcas tus pies, no ofrezcas tu cabeza, no ofrezcas tu corazón, no ofrezcas tu casa para servir a la injusticia. No ofrezca los miembros de tu cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrécelo más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Porque es así. Realmente si Dios no hace una obra en la que yo me muero y Él me resucita, yo no sirvo para servir, porque estoy sucio. ¿Entienden eso? Estoy sucio. Como usted saque una olla llena de lodo y él quiera cocinar ahí. Entonces, por eso es que pronto yo voy a tener la lección del bautismo con un grupo de aquí que se va a bautizar para hablar de cómo uno tiene que morirse, porque eso es lo que significa cuando usted lo zambullen en el agua, es que usted se muere con Cristo. Usted lo confiesa, esa es la confesión de fe, no es que usted se va a morir de verdad. A veces uno le da gana como amarrarle 2 o 3 blogs a la gente a ver, que se quede ahí. Nosotros decíamos, a ver, cuando la gente eran nuevos en la iglesia y venían a bautizarse y queríamos hacerle una broma y le íbamos a dar la clase del bautismo, nos decían, pero ¿y cómo es eso? ¿Cómo que se hace? Le decimos, no, mira, te llevamos al río, te amarramos 3 bloques en el cuello, te metemos en el agua y si tú eres cristiano flotas. Gracias a Dios que nunca hicimos eso, porque a lo mejor ya yo estuviera aquí. Ay, 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 ay. Ofrézcanse a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumento de justicia, para servir al necesitado, para predicar a los que están perdidos, para instruir a los niños, para ser discípulos, para honrar a Dios con nuestras vidas. Entonces, en resumen, el pecado se manifiesta y es visible cuando ofrecemos los miembros de nuestro cuerpo para pecar. Tan sencillo como eso. Hoy yo vi al pastor por allí con una muchacha que no se parecía a su mujer. Y estaba muy cerquita. Sí, lo que pasa es que no se dieron cuenta que yo tengo 3 hijas. Al relajo. Pero seriamente,
cuando metemos la pata, visiblemente se evidencia nuestro pecado. El texto de hoy nos dice bien claro, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de justicia. Una descripción del perfil del pecado puede ser, el pecado es malos deseos en acción. ¿Ves cómo es la cosa? ¿Quieres saber lo que es pecado? Malos deseos siendo ejecutados. Tan simple y sencillo como. Lo que pasa es que malos deseos no tiene que ser cortando cabeza. Oh, no. Oh, no. La codicia, la mentira, el odio, todo eso es el orgullo. Aquí el que sabe de Biblia soy yo. Todo puede ser un problema. No permitas, no ofrezca a los miembros de tu cuerpo al pecado. El pecado es malos deseos en acción. Dios nos dice que no debemos permitir que el pecado nos gobierne. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vencer al pecado? Y cuando hago esa pregunta le digo, no se vayan de este canal la semana que viene a la misma hora por esta emisora. Amén. ¿Cómo vencer nuestro pecado? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. La gente de adoración que vayan subiendo, por favor. Padre bueno, bendito seas. La verdad es que tú me enseñaste a mí por fuera y por dentro. Tú nos enseñaste a cada uno de nosotros la dinámica de nuestra mente, de nuestros corazones, de nuestros cuerpos, de nuestras bocas, de nuestros brazos y nuestras piernas, influenciadas por un germen difícil de controlar. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas como tú nos enseñaste a orar. Ciertamente tenemos que decirlo de manera sincera y de manera natural. Perdona nuestras ofensas. Danos tu paz, Señor, y ayúdanos a vencer el pecado que nos agobia. Queremos darte satisfacción, queremos tu perdón, queremos tu poder para vivir una vida que te agrade. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.